Soy Meryl y crecí en lo que ustedes llamarían una familia normal. Mamá y papá eran gente trabajadora que hacía lo mejor para criar a dos niñas. Así es, tenía una hermana menor, Sara. Ella llegó al mundo 5 años después de mí y, vaya, desde el primer momento sacudió todo. Yo era la niña buena. Estudiaba duro, me llevaba bien con todos, nunca daba problemas. ¿Sarah? Ella era una historia completamente diferente. Recuerdo una vez cuando tenía 10 años y Sara tenía 5. Estábamos en el supermercado con mamá y Sara quería unos dulces. No, Sara, dijo mamá con firmeza. Tenemos muchos snacks en casa. La cara de Sara se puso roja. Pero los quiero ahora, gritó, tirándose al suelo. La gente empezó a mirar. Mamá se veía avergonzada, tratando de calmar a Sara, pero Sara no cedía. Pateaba y gritaba más fuerte. Te odio. Nunca me dejas tener nada. Eso fue solo uno de muchos incidentes. A medida que crecíamos, las cosas no mejoraron. El comportamiento de Sara se volvió más errático. Tenía cambios de humor intensos, pasando de reír a gritar en segundos. Un día mamá y papá llevaron a Sara a un psicólogo. Cuando regresaron, supe que algo pasaba. Me sentaron en la sala, con cara de preocupación. Meryl, empezó papá, tenemos que hablarte de Sara. Mamá agregó. El doctor dice que Sara tiene algo llamado TDA. Significa que su cerebro funciona un poco diferente. Asentí, sin entender del todo. ¿Por eso se porta mal todo el tiempo? Sí, cariño, dijo mamá, y necesitamos tu ayuda. Tenemos que ser extra pacientes con Sara ahora. Poco sabía que esa conversación marcaría el tono de la próxima década de mi vida. Todo pasó a girar alrededor de Sara, sus necesidades, sus cambios de humor, sus explosiones. ¿Y yo? Se esperaba que fuera la hermana mayor comprensiva, siempre paciente, siempre perdonando. Pero déjenme decirles, no fue fácil. A medida que el comportamiento de Sara empeoraba, la atención de mis padres se desplazaba más y más hacia ella. Tenían tanto miedo de alterarla que empezaron a ceder ante cada capricho. Mientras tanto, yo quedé sola, cuidándome por mi cuenta. No me malentiendan, no me descuidaron, pero comparado con la atención constante que recibía Sara, a veces me sentía invisible. Con los años, el comportamiento de Sara fue una montaña rusa. Una semana podía parecer casi normal. Ayudaba con los quehaceres, hacía la tarea, incluso era amable conmigo. Pero nunca duraba. Recuerdo una tarde cuando tenía 16 años. Llegué de la escuela y encontré a Sara sentada en la mesa de la cocina, realmente haciendo su tarea de matemáticas. Hola, Sara, dije sorprendida. ¿Cómo va eso? Me miró y sonrió. Bastante bien. Creo que por fin estoy entendiendo esto de álgebra. Por un momento sentí un rayo de esperanza. Tal vez las cosas por fin estaban cambiando. Pero una semana después esa esperanza se hizo añicos. Estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché un estruendo abajo. Sara gritaba mamá. No me importa la estúpida escuela. No pueden obligarme a ir. Luego vino el sonido de vidrios rompiéndose. Suspiré y me puse los auriculares. Solo otro día en nuestra casa. Cuando cumplí 17, las cosas empeoraron aún más. Intentaba prepararme para las solicitudes de universidad, pero Sara parecía decidida a hacerme lo imposible. Una noche estaba en mi escritorio, concentrada en un examen de práctica del SAT. De repente, música ensordecedora retumbó a través de las paredes. Corrí al cuarto de Sara. ¿Puedes bajar eso? Estoy intentando estudiar. Bu, se burló. Pobrecita Meryl necesita estudiar. Bueno, yo necesito escuchar música. Aguantate. Fui con nuestros padres, esperando que intervinieran, pero su respuesta me dejó sin palabras. Cariño, dijo mamá, sabes que tu hermana tiene problemas para controlarse. Trata de ser comprensiva. Papa Asensio. Tal vez podrías estudiar en la biblioteca. No queremos alterar a Sara. No podía creerlo. ¿Y yo qué? ¿Mis necesidades no importan? Mamá me palmeó la mano. Claro que importan, cariño, pero la condición de Sara hace las cosas difíciles para ella. Todos tenemos que hacer concesiones. Regresé a mi cuarto furiosa. Siempre era por Sara. Siempre. Unas semanas después Sara soltó una bomba en la cena. Quiero ir a vivir con la abuela, anunció. Mamá y papá intercambiaron miradas preocupadas. ¿Estás segura, Karina? Preguntó mamá. Es un gran cambio. Sara asintió. La abuela dijo que puedo ir cuando quiera. Me dejará hacer lo que quiera. Contuve la respiración, apenas atreviéndome a esperar. Para mi sorpresa, mis padres aceptaron. Tal vez un cambio de ambiente le haga bien a todos, dijo papá.
Mientras Sara hacía las maletas, me acorraló en el pasillo. No creas que te libras de mí, siseo. La abuela está forrada, ¿sabes? Me va a malcriar y me dejará todo en su testamento. Tú vas a matarte trabajando en la universidad mientras yo estoy asegurada de por vida. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo sí, Sarah? Solo vete. Durante los siguientes 6 meses nuestra casa fue pacífica. Por fin pude concentrarme en mis estudios sin interrupciones constantes. Saqué notas perfectas en el SAT y me aceptaron en una universidad pública en otra ciudad. Llevaba unos meses en la universidad cuando recibí la llamada. Era mamá y sonaba agotada. Es Sara. Está de vuelta en casa. Tu abuela ya no pudo con ella. Dijo que era demasiado desobediente, siempre causando problemas. Hasta nos culpó a nosotros por ser malos padres. Ahora no nos habla a ninguno. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de frustración y lástima. Lo siento, mamá. Debe ser duro. Lo es, admitió. Estamos intentando todo, llevándola a un nuevo psicólogo, dándole lo que quiera. Esperamos que ayude. Luego vino el golpe final. Meryl, cariño, sobre los gastos de tu universidad, ya no podemos ayudarte. Todo nuestro dinero va a los tratamientos de Sara y, bueno, a sus demandas. Tendrás que mantenerte sola de ahora en adelante. Después de colgar me quedé sentada, tratando de procesarlo todo. Una vez más Sara había logrado trastornar mi vida sin siquiera estar presente. Pero no iba a dejar que eso me descarrilara. Conseguí un trabajo de medio tiempo en un restaurante y llamé a mi abuela. Claro que te ayudo, querida, dijo la abuela cuando le expliqué la situación. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has pasado. Cumplió su palabra. Empezó a enviarme dinero para el alquiler e incluso me visitó varias veces. Durante una de sus visitas tuvimos una charla de corazón a corazón. ¿Sabes, Meryl?, dijo, tomando su té, me siento culpable por Sara. Pensé que podría manejarla, pero me alegra poder ayudarte. Te lo mereces, cariño. Esos años en la universidad fueron duros pero también liberadores. Por primera vez estaba libre de la sombra de Sara. Hice amigos, estudié duro y hasta empecé a salir un poco. Tras graduarme conseguí trabajo en la misma ciudad y decidí quedarme. Se sentía bien tener mi propia vida lejos del caos en casa. Visitaba a mis padres de vez en cuando, pero Sara nunca estaba. Una vez le pregunté a mamá por ella. Oh, está con amigas, dijo mamá, retorciéndose las manos. Lleva días fuera. Apenas podemos seguirle la pista. Papá agregó. Siempre con chicos diferentes también. Está Jake. ¿Where John? Y luego está ese tal Mike. Arqueé una ceja. ¿Y están bien con eso? Mamá se encogió de hombros, impotente. ¿Qué podemos hacer? Así es ella. El psicólogo dice que es parte de su condición. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Siempre eran excusas cuando se trataba de Sara. En otra visita encontré a mamá llorando en la cocina. ¿Qué pasa?, pregunté, alarmada. Se secó los ojos. Es Sara. Lleva 2 semanas desaparecida esta vez. No sabemos dónde está ni con quién. Sentí un pinchazo de preocupación a pesar de todo. ¿Llamaron a la policía? Papá negó con la cabeza. Lo hicimos una vez. Regresó sola y se enfureció con nosotros por reportarla desaparecida. Dijo que queríamos controlar su vida. Me fui ese día frustrada y triste. Estaba claro que nada había cambiado. Sara seguía siendo el centro de su mundo, sin importar cuán mal se portara. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento no pude evitar sentirme agradecida por la vida que me había construido. No era perfecta, pero era mía. El tiempo vuela cuando estás construyendo tu propia vida. Sin darme cuenta, habían pasado 3 años desde que me gradué. Me estaba asentando en mi carrera, haciendo nuevos amigos y por fin sintiendo estabilidad. Entonces llegó la llamada que me dejó perpleja. Meryl, soy mamá. No vas a creer lo que pasó. Sara se va a casar. Casi se me cae el teléfono. ¿Casar? ¿Sarah? La voz de mamá rebosaba emoción. Sí. ¿Puedes creerlo? Acaba de decírnoslo. La boda es en 2 meses. Vendrás, ¿verdad? Todavía en shock, acepté. Llegó el día de la boda y volé de regreso a casa. Mientras ayudaba a Sara a vestirse, soltó otra bomba. Mamá y papá están pagando nuestra luna de miel, dijo con suficiencia. 2 semanas en Bali, primera clase todo el camino. Me mordí la lengua. Claro que sí. Qué amable de su parte, logré decir. Sara sonrió con superioridad. Bueno, me lo deben después de toda la mierda que he pasado. Quise señalar que la mayoría de esa mierda era obra suya, pero me contuve. Era su día de boda, después de todo.
Cuando finalmente conocí al prometido de Sara, Mark, me quedé boquiabierta. No era nada como lo había imaginado. Alto, guapo y por lo menos 10 años mayor que Sara. Desprendía un aire de calma y confianza. Es genial conocerte por fin, Meryl, dijo, estrechándome la mano. Sara me ha hablado mucho de ti. Arqueé una ceja hacia Sara, preguntándome qué exactamente le había contado. Para mi sorpresa, la boda salió sin un solo problema. Sara se veía radiante y por una vez parecía genuinamente feliz. Mientras los veía intercambiar votos, sentí un destello de esperanza. Tal vez este sería realmente el punto de inflexión para ella. En la recepción mamá me acorraló junto al ponche. ¿No es maravilloso, Meryl? Se emocionó. Sara realmente ha caído de pie. Mark es tan exitoso y claramente la adora. Asentí, tomando mi bebida. Es genial, mamá. Me alegro por ella. Luego vino el golpe bajo. Sabes, cariño, tal vez sea hora de que tú también empieces a pensar en sentar cabeza. Ya no eres tan joven. Casi me atraganto con el ponche. Mamá, solo tengo 26. Me palmeó el brazo. Lo sé, querida, pero mira a Sara, realmente lo tiene todo resuelto ahora. Mientras volaba de regreso a mi ciudad al día siguiente, no podía sacudirme una sensación inquietante. A pesar de todo, realmente esperaba que Sara hubiera encontrado la felicidad. Pero una pequeña parte de mí se preguntaba cuánto duraría. La vida siguió. Me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en la dinámica de mi familia. Entonces, aproximadamente un año después de la boda de Sara, pasó algo inesperado. Conocí a alguien. Se llamaba Tom y conectamos de inmediato. Era amable, gracioso y realmente escuchaba cuando hablaba. Por primera vez sentí que había encontrado a alguien que me veía tal como era. 2 años volaron en un torbellino de citas, risas y amor que se profundizaba. Luego, en una fresca tarde de otoño, Tom se arrodilló y me pidió que me casara con él. Al decir que sí, con lágrimas de alegría corriendo por mi cara, sentí que mi vida por fin encajaba. Planear mi boda con Tom fue como un sueño. Por primera vez yo era el centro de atención y se sentía increíble. Estaba decidida a hacerla perfecta, un día que fuera solo sobre nosotros y nuestro amor. Por supuesto invité a mi familia. A pesar de todo, seguían siendo mis padres y Sara seguía siendo mi hermana. Esperaba que, tal vez, esta feliz ocasión nos uniera a todos. Cuando Sara llegó al lugar estaba sola. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está Mark?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Sara se encogió de hombros. No pudo venir. ¿Todo bien?, insistí. Está bien, espetó. ¿Podemos dejarlo?, retrocedí, no queriendo empezar una discusión en mi día de boda. Pero después escuché a mamá y papá hablando en voz baja. Estoy preocupada por Sara y Mark, decía mamá. Pelean todo el tiempo ahora, pero no es culpa de ella. Solo es de espíritu fuerte. Mark necesita ser más comprensivo. Me alejé, negando con la cabeza. Algunas cosas nunca cambian. La ceremonia fue hermosa, todo lo que había soñado. Los ojos de Tom brillaban de amor mientras decíamos nuestros votos, y por un rato olvidé todo el drama familiar. Pero en la recepción Sara se aseguró de no pasar desapercibida. Se emborrachó, coqueteó ruidosamente con los amigos de Tom e incluso intentó dar un discurso que rápidamente se convirtió en un desahogo sobre lo injusta que había sido su vida. Apreté los dientes y mantuve una sonrisa, decidida a no dejar que arruinara mi día. Tom, bendito sea, se quedó a mi lado, apretándome la mano mientras arrastraban a Sara fuera de la pista, avergonzados nuestros padres. Hice un voto silencioso. Esta sería la última vez que permitiría que su drama opacara mi vida. Por un tiempo pareció que realmente cumpliría ese voto. Tom y yo nos instalamos en la vida de casados y escuché poco de mi familia más allá de alguna llamada ocasional. Entonces, casi exactamente un año después de nuestra boda, sonó mi teléfono. Era mamá y estaba llorando. Meryl, es Sara. Mark la dejó. Entre sollozos explicó que Mark había descubierto los múltiples affairs de Sara y pidió el divorcio. Estaba devastada, decían, portándose peor que nunca. No sabemos qué hacer, lloriqueó mamá. El psicólogo dice que necesita un cambio de ambiente, algo para sanar. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. Cariño, esperábamos, ¿podría Sara quedarse contigo un tiempo? ¿Recuerdas cuando la enviamos con tu abuela para que pudieras estudiar para tus exámenes? Necesitamos tu ayuda ahora. Cerré los ojos, sintiendo el familiar peso de las obligaciones familiares sobre mis hombros. Déjame hablarlo con Tom, dije finalmente. Después de colgar senté a Tom y le expliqué la situación. Escuchó pacientemente, frunciendo el ceño con preocupación,
pero al final aceptó. Sara llegó un martes viéndose como una sombra de su antiguo yo. Tenía los ojos hinchados de llorar y apenas hablaba por encima de un susurro. Por primera vez en años sentí una punzada genuina de simpatía por mi hermana pequeña. Ven, dije suavemente, guiándola al cuarto de huéspedes. Vamos a instalarte. Tom fue increíble esos primeros días. Cocinó los platos favoritos de Sara, mantuvo conversaciones ligeras y hasta se tomó un día libre para ir de compras y alegrarla con ropa nueva. Pero como dice el refrán, ningún buen did queda sin castigo. Aproximadamente una semana después de la llegada de Sara empecé a notar cambios, pequeños al principio. Una mirada prolongada aquí, un roce accidental allá. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Luego un día llegué del trabajo y encontré a Sara pavoneándose por la sala en lo que apenas podía llamarse ropa interior. Tom estaba sentado en el sofá, visiblemente incómodo. Sarah, exclaimed. ¿Qué estás haciendo? Se giró, fingiendo inocencia. Oh, hola Meryl. Iba a tomar una ducha. Hace tanto calor hoy, ¿verdad, Tom? Tom murmuró algo ininteligible y prácticamente huyó de la habitación. Esa noche confronté a Sara. Mira, sé que estás pasando un mal momento, pero necesitas respetar nuestra casa y nuestro matrimonio. Puso los ojos en blanco. Dios, Meryl, no seas tan mojigata. Solo intentaba refrescarme. No le creí ni un segundo, pero lo dejé pasar. Gran error. Durante los días siguientes el comportamiento de Sara se volvió cada vez más descarado. Accidentalmente entraba cuando Tom estaba en el baño o se inclinaba sugestivamente cuando él estaba cerca. Estaba al límite. Entonces llegó el día que rompió la gota que colmó el vaso. Llegué temprano del trabajo, con una migraña latiendo detrás de mis ojos. Al acercarme al apartamento escuché la voz de Sara fuerte y clara. Vamos, Tom. Meryl nunca tiene que saberlo. ¿No quieres divertirte de verdad por una vez? Irrumpí por la puerta y encontré a Sara pegada a mi marido, sus manos en su pecho. Tom se veía horrorizado. Meryl, exclamó, apartando a Sarah. Esto no es lo que parece. Sara se giró, con una expresión de falsa sorpresa. Dios mío, Meryl, qué vergüenza. Solo tropecé y Tom me atrapó. Diró yo. Fuera, dije, mi voz peligrosamente baja. Empaca tus cosas y lárgate de mi casa ahora. La cara de Sara se contorsionó de rabia. Bien. Nunca quise quedarme en este tugurio de todos modos. Eres patética, Meryl, siempre tan aburrida, tan frígida. Se giró hacia Tom, que estaba paralizado. Podrías tener algo mucho mejor que ella, ¿sabes? Una chica caliente como yo en vez de la reina del hielo Meryl. La agarré del brazo y la arrastré al cuarto de huéspedes. Tienes 5 minutos para empacar o tiro tus cosas por la ventana. Mientras Sara recogía sus cosas a toda prisa, lanzando insultos todo el tiempo, me giré hacia Tom. Se veía destrozado. Meryl, juro que nada pasó. Ha estado intentándolo días, pero yo nunca. Lo corté con un abrazo. Lo sé. Confío en ti. Lo siento tanto por haberte puesto en esto. Nos abrazamos mientras escuchábamos la diatriba continua de Sara. Finalmente salió del cuarto, maleta en mano. Lo van a lamentar, escupió. Los dos. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Mientras estábamos en nuestro apartamento ahora silencioso, me di cuenta de algo. La familia que había pasado toda mi vida tratando de complacer, tratando de arreglar, ya no era mi verdadera familia. Tom lo era. Y era hora de empezar a poner nuestra vida, nuestro matrimonio, primero. Aún no había terminado mi primera taza de café la mañana siguiente cuando sonó mi teléfono. Era mamá. Me preparé y contesté. ¿Cómo pudiste, Meryl? La voz de mamá era estridente de furia. ¿Echar a tu propia hermana a la calle? Pensé que te habíamos criado mejor. Respire hondo. Mamá, no es lo que piensas. Pero me cortó. Sara nos contó todo. Cómo te pusiste celosa porque ella y Tom se llevaban bien, cómo inventaste mentiras sobre ella para justificar echarla. Estoy tan decepcionada de ti. Mi mandíbula cayó. ¿Qué? Mamá, eso no es verdad. Sarah intentó seducir a Tom. Andaba medio desnuda, lanzándosele. Hasta le propuso tener sexo. Hubo una pausa, luego la voz de papá. Vamos, Meryl, ¿no crees que estás exagerando un poco? Sabemos que Sara tiene sus problemas, pero es familia, y la familia se apoya pase lo que pase. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración y resentimiento reprimidos salieron a borbotones. ¿Apoyo? ¿Dónde estaba su apoyo cuando intentaba estudiar para la universidad y Sara hacía mi vida un infierno?
¿Dónde estaba su apoyo cuando me cortaron económicamente porque estaban demasiado ocupados complaciendo cada capricho de Sara? Pasé toda mi vida tratando de entender y hacer concesiones por Sara, y ya estoy harta. Harta de ser la responsable, la que siempre tiene que sacrificarse. Ustedes la criaron así, y ahora ustedes lidian con las consecuencias. Hubo un silencio atónito al otro lado. Luego papá habló, su voz fría. Si así es como te sientes, tal vez sea mejor que no hablemos por un tiempo. Y no te sorprendas si el resto de la familia siente lo mismo cuando se entere. Reí con amargura. ¿Eso se supone que es una amenaza? Adelante, cuéntenles la versión que les haga sentir mejor sobre sus fallas como padres. Cog. Fieles a la palabra de mis padres, las llamadas empezaron a llegar. Tías, tíos, primos, todos expresando su shock y decepción por mi cruel trato a Sara. ¿Cómo pudiste abandonar a tu hermana en su momento de necesidad? Me regañó la tía Linda. Siempre supe que tenía celos de Sara, pero esto es un nuevo bajo, me escribió el primo Mike. Intenté explicar la verdad a los primeros, pero pronto quedó claro que ya se habían decidido. Sara y mis padres habían tejido un cuento de mis celos y crueldad, y la familia se lo tragó entero. La gota que colmó el vaso fue cuando abrí Facebook. Allí, en blanco y negro, estaba un post de Sara. Desconsolada. Mi propia hermana me echó cuando más la necesitaba. Supongo que la sangre no siempre es más espesa que el agua. #DramaFamiliar #Traicionada. Los comentarios eran un pozo séptico de familiares y conocidos expresando simpatía por Sara y asco por mí. Mi dedo flotó sobre el teclado. Podía responder, contar mi versión. ¿Pero para qué? Ya se habían decidido. Con el corazón pesado empecé a bloquear números y a eliminar parientes de las redes. Dolió cortar lazos con gente que había conocido toda mi vida, pero al mirar a Tom, que se había quedado a mi lado en todo esto, supe que estaba tomando la decisión correcta. En las semanas siguientes a la ruptura con mi familia, sentí que caminaba entre niebla. El dolor de ser rechazada por mis propios parientes era crudo y constante. Pero en medio de la oscuridad había un faro, mi abuela. Meryl, querida, dijo en una de nuestras llamadas semanales, quiero que sepas que te creo. Conozco a Sara y te conozco a ti. Hiciste lo correcto. Lágrimas brotaron de mis ojos. Gracias, abuela. No sabes cuánto significa eso para mí. Riu suavemente. Oh, creo que sí lo sé. Ahora cuéntame de tu semana. ¿Cómo está ese maravilloso marido tuyo? Y así, la vida siguió. Tom y yo nos instalamos en una rutina pacífica, libres del drama que nos había atormentado tanto tiempo. Viajamos, avanzamos en nuestras carreras e incluso empezamos a hablar de formar nuestra propia familia. Pasaron meses, luego un año. Escuché fragmentos sobre mi familia por el rumor. Sara se había mudado de nuevo con mis padres, aparentemente incapaz de mantenerse tras el divorcio. Pero aparté esos pensamientos, enfocándome en mi propia vida. Entonces, en una tranquila tarde de domingo, sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en más de un año. Mis padres. Contra mi mejor juicio, contesté. Hola, Meryl, era mi madre, con la voz ahogada en lágrimas. Meryl, necesitamos tu ayuda. El familiar peso se instaló en mi estómago. ¿Qué pasa? Entre sollozos explicó. Sara se había descontrolado por completo. Traía hombres extraños a casa, organizaba fiestas salvajes y hasta había amenazado físicamente a nuestros padres cuando intentaron intervenir. Nos echó, Meryl, dijo papá. Estamos en un motel. No sabemos qué hacer. ¿Puedes venir a hablar con ella? Tal vez te escuché a ti. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones. Enojo, lástima, frustración. Pero sobre todo no sentí nada. No, dije en voz baja. No puedo. Pero Meryl, empezó mamá. La Corte. No, mamá. Ya terminé. He pasado toda mi vida limpiando los desastres de Sara, poniendo excusas por su comportamiento. Y cuando finalmente me defendí, todos me dieron la espalda. Este es su problema ahora. Ustedes la criaron. Ustedes la habilitaron. Ahora lidien con las consecuencias. Antes de que pudiera responder, colgué. Luego, con una sensación de finalidad, bloqueé sus números. Tom me encontró en el sofá un rato después, mirando al vacío. ¿Todo bien? Preguntó, preocupado. Lo miré y sonreí. Realmente sonreí. ¿Sabes qué? Sí. Por primera vez en mi vida, creo que todo está realmente bien. Mientras nos sentábamos allí sentí una paz inundarme. Sí, había perdido a la familia en la que nací. Pero había ganado mucho más. Tenía a Tom, mi roca y mi compañero. Tenía a mi abuela, que me amaba incondicionalmente.
Y lo más importante, me tenía a mí misma, más fuerte y segura que nunca. Al día siguiente llamé a mi abuela. Oye, abuela, ¿qué tal si vienes a visitarnos un tiempo? Tom y yo estábamos pensando en redecorar el cuarto de huéspedes y nos vendría bien tu ojo experto. Su alegría fue palpable a través del teléfono. Oh, Meryl. Me encantaría. ¿Cuándo debo ir? Al colgar, haciendo planes para la visita de mi abuela, me di cuenta de algo. Esto, era lo que debía ser la familia, gente que te apoya, te ama y trae alegría a tu vida.